Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Déjame hablar el día de hoy que el Señor ha puesto en el corazón, que la idea es que podamos compartir y que podamos mirar en la palabra, porque sé que es un desafío que todos estamos enfrentando de una u otra manera, en una intensidad o en otra. Y básicamente hoy vamos a hablar de cuando Dios nos posiciona. Y cuando Dios nos posiciona estamos hablando que vencemos el desafío de la zona de confort. Vamos a vencer el día de hoy, vamos a conocer cómo podemos vencer el desafío de esa zona de comodidad, de esa zona de confort que muchas veces como iglesia podemos entrar. No solamente el mundo puede estar en una zona de confort, nosotros podemos entrar en una zona de confort que nos impide realmente ver en medio de las dificultades aún esa gracia y ese favor de Dios, no solamente para salir de ellas, porque aquí es donde viene un tema bien importante. Es que muchas veces nosotros rechazamos las situaciones difíciles. Lógicamente no es nada cómodo, por eso es un desafío de salir de esa zona de comodidad. Pero muchas veces, aún en medio de esas situaciones, Dios está haciendo su trabajo en nuestro corazón y está llevándonos en ese proceso, no solamente para formarnos, sino también para glorificarse en medio de las circunstancias y que muchos más lo puedan conocer. Entonces hoy vamos a hablar acerca de ese desafío de la zona de confort. Hay momentos de dificultad. Yo no sé si usted ha tenido momentos de dificultad. Si usted ha tenido, puede colocar allí. Yo he tenido. ¿Hay alguien aquí que se ha librado de un momento difícil? De pronto alguien está en medio de una circunstancia o una situación compleja que esté enfrentando. Quiero decirle que todos hemos estado allí. A veces esto necesitamos recordárnoslo, porque a veces tenemos el paradigma de que cristianismo simplemente es caminar en un espacio abierto donde las flores nos miran y donde todo está bien y donde los pájaros nos sonríen y vendemos esa idea como si entregáramos nuestras vidas a Cristo y los problemas simplemente desaparecieran. Pero ¿cuántos saben que no es así? Y lo tremendo es que la misma Biblia nos dice eso. En ningún momento Dios nos dice que no vamos a tener dificultades. En ninguna parte de las Escrituras dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo los problemas se acaban. No, en realidad sí hay una gran diferencia, porque estamos con Cristo y Cristo en nosotros es mayor que todo lo que estamos viviendo en el mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ahora, la victoria en Cristo, vamos a descubrir hoy de qué se trata, porque a veces la victoria no es comodidad. Victoria no es sinónimo de comodidad, o dificultades en medio de las circunstancias de la vida a veces no son cómodas, a veces no son fáciles. Pero sabemos cuál es el final de la historia. Y sabemos que Cristo está con nosotros. Y sabemos que a pesar de lo que humanamente podemos estar viviendo, Él tiene la victoria y nos entregó la autoridad sobre las dificultades. Ahora, lo tremendo aquí es entender que todos pasamos por situaciones. Todos, no es que esté mal. Bueno, algunas no las ganamos. Debemos entender que hay un enemigo, no lo podemos sacar de la ecuación, que nos quiere hacer la vida imposible. Otras nosotros mismos las ganamos por desobediencia, por no estar alineados a los principios de Dios. Pero sabe, hay otras que Dios aún permite para que nosotros podamos ser formados, para que Él sea glorificado y cada uno de nosotros podamos conocerle más a Él. Yo no sé si usted puede mirar hacia atrás y ver dificultades. Yo creo que los momentos donde más he podido fortalecer esa relación cercana con el Señor son momentos donde he pasado por situaciones difíciles. Y recuerdo cosas como situaciones de enfermedad en casa, con mis hijos pequeños, con mi esposa de pronto allí en hospitales y en medio de circunstancias y donde peleaba con Dios y decía: ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo soy cristiano, Señor, y yo te sirvo. Yo sé que soy el único que ha estado en esa situación, ¿no? ¿Y por qué está pasando lo que está sucediendo? Y ahí entiende uno que la pregunta correcta no es por qué, sino para qué. Y en medio de toda dificultad hay una semilla de transformación donde Dios puede transformar la realidad. Repito, no solamente por nosotros, porque no solo se trata de nosotros, se trata de la glorificación del nombre de Jesús en medio de las circunstancias y las dificultades, que le grita a un mundo que Él es la respuesta, que le grita a un mundo que no importa la circunstancia que estemos viviendo, Él sigue estando en control, en cabeza. Él es nuestra respuesta, nuestra única respuesta, Jesucristo nuestro Señor.
Y una de las cosas tremendas que he descubierto en una de las dificultades que preparando este mensaje vino, bueno, hoy vamos a hablar de una, lo hablé tangencialmente de pronto en una reunión que tuvimos aquí de parejas, pero en una con nuestros hijos allí en un hospital, entendí una realidad y entendí que no podría saber que Cristo es todo lo que yo necesitaba hasta que Cristo fuera lo único que yo tuviera. En otras palabras, no puedes saber que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tengas. Hay momentos donde no hay el amigo, no hay el préstamo, no hay el dinero que te pueda sacar, sino tan solo Jesucristo, tu respuesta, tu ayuda. Y ahí es donde hay una revelación mayor de una de las facetas de Dios para nuestras vidas. Amén. Y una de las más cercanas, porque yo creo que todos podemos hablar de circunstancias, ¿no? Y podemos mostrar cicatrices y decir, wow, y cicatrices en victoria aún, porque sabe, la cicatriz no necesariamente está hablándonos de solo el dolor, sino del poder de Dios en medio de esa circunstancia. Y fue el año pasado cuando inició todo esto, y básicamente en mi caso tuve un inicio de pandemia bien particular. Dios nos llamó y me llamaron a hacer una obra misionera en Venezuela. Estábamos capacitando a unos líderes juveniles, en total capacitamos 250 personas en Venezuela, en 3 ciudades, Maracay, Valencia y Tejerías. Eso queda más o menos a 800, 900 kilómetros de la frontera de Cúcuta. Y lo tremendo es que en el 2013 yo había tenido un sueño, Dios me había regalado un sueño. Yo no soy de muchos sueños, la verdad. Y la verdad me aseguro que realmente sea Dios y no sea frijoles en la noche. Entonces sabía que esto era Dios, porque en realidad Dios había mostrado algo. 2013 yo soñé entrando a Venezuela, yo nunca había pisado este país, y en el sueño yo estaba cruzando la frontera, pero hubo algo bien interesante, y es que yo estaba con dolor en mi corazón y volteaba a mirar hacia atrás, y yo sabía que en Colombia quedaba mi familia, mis hijos y mi esposa, y yo sabía que iba a ser doloroso esa despedida. No entendía en el sueño por qué, y era un desprendimiento tal que lloraba en el sueño. Y cuando estaba allí llorando en el sueño, sabía que a pesar del dolor necesitaba ir allí, necesitaba dar el paso y entrar a Venezuela. Y en medio del sueño, las personas de Venezuela, las que me recibían en el sueño, eran la iglesia. Yo sabía que eran hermanos en Cristo, y que mi misión allí era ayudar a fortalecer la iglesia. Y empecé a ver edificios que después en el viaje vi, cosas que definitivamente conectaron con el sueño. Pero el dolor estaba allí por mi familia y no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y yo me desperté completamente quebrantado, duré como 3 o 4 días en shock, hablé con mis pastores y yo decía, ¿será que Dios me está llamando a Venezuela? Bueno, y eso pasó allí. Para mí fue muy impactante, fue un hito muy tremendo, no sabía qué estaba sucediendo. Y 7 años después, ¿cuántos saben que a veces Dios da una palabra, pero no es, el cumplimiento no es ahora? Hay un tiempo de maduración. 7 años después, 2020, recibo esa llamada. Y cuando recibo esa llamada a Venezuela, yo sabía que tenía que decir que sí. Y de una vez Dios trajo el sueño. Ahora, yo no entendía por qué iba a ser tan doloroso. Simplemente 8 de marzo, ya vamos a cumplir un año, ese es día de la madre, no, de la mujer. Casi me meto en problemas aquí. Vieran esa mirada que salió de este lado. Qué bueno que usted no está en el auditorio. Dios, Señor, cúbreme, protégeme. Bueno, 8 de marzo salimos rumbo a Venezuela. Y resulta que yo no sabía, si había escuchado algo de pandemia, pero para mí era como el H1N1 por allí que hubo en algún tiempo, y eso era lejos por allí, y no me había imaginado lo que estaba sucediendo alrededor. Y tuvimos que ir a Panamá, Venezuela, bajamos allí en San Cristóbal, nos recogieron los pastores que nos estaban, pues eran nuestros anfitriones, y empezamos el proceso de capacitación. Estuvimos primero en Valencia, fueron alrededor de unas 60 personas de diferentes iglesias allí de Valencia. Después estuvimos en Maracay, estuvimos con otros líderes allí, y después el último antes de regresarnos a Colombia era en Tejerías. Tejerías es una zona rural. Y allí rural, pues no había señal de celular, pues mejor nos desconectamos, pero no sabíamos era lo que estaba pasando en el mundo. Terminamos la capacitación
Lo tremendo es que sí, antes de irnos a Tejerías alguien nos dijo: deberían ustedes regresarse porque hay cosas que están sucediendo en el mundo. Y la oración de la persona con la que iba, que es que su sacerdote en ese momento, el líder dijo: no, necesitamos hacer lo que necesitamos hacer. Dije: bueno, no creo que sea tan grave, vamos. Y resulta que cuando regresamos de Tejerías ese lunes, que íbamos a ir al aeropuerto a las 5 de la mañana, el señor presidente de Venezuela cerró todas las fronteras, todos los estados. Allá hay varios estados, aeropuertos, no había nada. Y quedamos en medio, no estábamos ni en San Cristóbal porque no podíamos entrar, ya habían barricadas. La única opción era Maracay, donde habíamos estado en un primer momento. Y le cuento que no fue tan fácil. En ese punto no sabíamos ni dónde quedarnos. Una mujer viuda que supo de nosotros que quedamos los colombianos allí en medio de... llamó al pastor anfitrión y le dijo: no, pues aquí estamos, yo estoy sola, pues antes me sirven de compañía, mientras unos 3-4 días resuelven la cosa, nosotros lo recibimos. Y yo dije: 3-4 días, estoy claro, eso se va a resolver rápido. Y entramos en una situación donde la noticia que seguía era más compleja que la anterior, y ya entendimos que la cuestión era más difícil. Y en un momento tuvimos una conversación donde el pastor anfitrión nos dijo: mira, me gustaría decirles que esto se va a resolver pronto, pero resulta que van a pasar meses, y quiero que lo sepan. O sea, no vamos a poder regresar fácil. Necesitamos esperar y confiar en Dios. Para mí eso fue un balde de agua fría, porque por el otro lado tenía a mi esposa y a mis hijos en una situación crítica, en una situación que nadie había vivido, completamente atemorizados. Y escuchando al otro lado de las conexiones, cuando había conexión, ¿sí? A mis hijos llorando, mi esposa también acongojada, sin saber qué iba a pasar. Nosotros en un país que no conocíamos, yo no lo conocía, el régimen, una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo. En ese momento sin gasolina, empezó a escasear la gasolina, sin alimentos, con una inflación increíble. Cuando yo llegué, el cambio del dólar eran 70.000 bolívares, cuando me fui eran 210.000 bolívares, después de mes y medio. Era una cosa tremenda, lo que tú comprabas hoy al otro día podía costar 3 veces. Sin dinero, nosotros estábamos allí en una situación compleja, y empezó ese momento de dolor, ese momento de desorientación, que me llevó a entrar en un shock. O sea, yo llegué a un momento en el que me sentí impotente y no sabía qué era lo que necesitaba hacer, cuál era el siguiente paso, y lógicamente me empecé a mover en mi manera. Ahora, todos hemos estado allí, situaciones difíciles, y no sabemos qué puede pasar. Ahora, repito, cristianismo no es todo fácil. A veces tenemos paradigmas en cristianismo, como el Dios genio, ¿no? Entonces a veces pensamos que Dios, simplemente tenemos una dificultad y frotamos la lámpara y sale Dios y dice: dame 3 deseos, te doy 3 deseos, simplemente dime cómo te resuelvo. ¿Cuántos saben que no es así? O el Dios bombero, que solamente recurrimos a Él cuando lo necesitamos, o extremos como la teología de la prosperidad, y simplemente con una palabra. ¿Sabe? La vida cristiana es mucho más que eso. Dios nunca nos dijo que no íbamos a tener dificultades, nunca. Usted no encuentra en la palabra algo que dice: no vas a tener que sufrir situaciones difíciles. Dios nos dice, por ejemplo, en Isaías 43:2, nos dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Fíjese que dice cuando pases, no dice no vas a pasar, no dice nunca vas a pasar, dice cuando pases. Y hay momentos que puedes estar viviendo que no están siendo fáciles, pero Dios está contigo. Hay momentos en los cuales podemos estar sintiendo que el agua nos está llegando hasta aquí, pero dice Dios aquí: no te ahogarás. Hay momentos en los cuales la presión externa, el fuego externo viene y presiona, y dice la palabra: pero no te quemarás, yo estoy contigo, las llamas no te consumirán. Segunda de Corintios 4:7-18, una escritura que escuchamos, el corazón del apóstol.
Y el corazón del apóstol nos deja ver el ministerio de Dios, cuando nos llama a un ministerio. Y los que son ministros y están caminando y son llamados saben de pronto de lo que les estoy hablando, ¿no? Uno piensa que ministerio, y algunas personas creen que ministerio desde afuera es fácil. Alguien me decía en alguna consejería, era nuevo en el evangelio y se sentó y me dijo: ¿y ustedes qué hacen entre semana? Yo creo que ustedes vienen y cada domingo abren la iglesia y por ahí preparan una palabra y ya, y cierran la iglesia. Y ¿qué tal, pastores? ¿Será así el tema? ¿Sabe? Uno de los roles más tremendos tiene que ver con el pastorado. Y está estudiado este tema. O sea, son de los roles de mayor presión y de mayor riesgo psicosocial. Esto es mucho más allá que abrir la iglesia. Y aquí está el corazón de Pablo diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos quieren ministerio? ¿Cuántos dicen amén? Sí, creo que eso tiene más significado que el hablarlo, ¿sabe? Y yo sé, no necesita usted ser ministro para tener dificultades. Esta es la vida real. Pero como iglesia necesitamos entenderlo y vencer el desafío de la zona de comodidad. Vencer el desafío de creernos en una vida donde, o situarnos en una vida donde no queremos tener problemas y circunstancias. El problema no es en realidad la circunstancia, el problema es cómo la enfrentamos y cómo logramos nosotros poder establecer los principios de Dios en medio de las circunstancias. Y hoy vamos a hablar entonces en la palabra, esta es nuestra escritura base, donde el pueblo de Israel como iglesia está viviendo una transición. No es fácil, está en una situación difícil, acaban de salir de una transición, pareciera que todo va bien y resulta que Dios tiene otros planes. Dentro de sus planes Él quiere glorificarse a través de su iglesia. Dentro de sus planes Él quiere mostrar su nombre a través de la iglesia, pero no a través de una situación cómoda, no a través de una situación difícil. Yo estaba allí en Venezuela en situación y yo no entendía cómo así que Dios permite esto si yo soy su hijo y tú me trajiste, Señor, y por qué permites que el diablo tome. Pero yo no entendía los planes en medio de lo que Dios estaba haciendo. Todo lo que se estaba gestando se trataba más que de mi comodidad. Todo lo que el Señor está gestando se trata más que de la comodidad de la iglesia. La iglesia no es un club de bendición. La iglesia es el ejército del Señor para establecer su reino en medio de situaciones como la que estamos viviendo de caos. Y usted y yo necesitamos entender el llamamiento que tenemos como soldados, sí, como hijos, pero como soldados de Cristo. Tú y yo somos la puerta legal del reino de Dios aquí en la tierra. Y donde necesitamos estar no es en situaciones donde todo va bien. Muchas veces Dios te va a colocar en situaciones donde hay dificultad, donde de pronto las personas están en situaciones que no quisieran estar, pero allí es donde podemos manifestar el poder y la gloria de Dios. Amén. Éxodo 14, vaya yendo por favor a Éxodo 14. Esta va a ser nuestra escritura base del 1 al 4. Éxodo 14 del 1 al 4. Y quiero colocarlos en contexto. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel allí saliendo de Egipto, coloque allí en el chat y coloque: sí, yo la conozco, sí, lo recuerdo. Y para de pronto las personas que no lo conocen, voy a hacer como una historia introductoria, un contexto. El pueblo de Israel está siendo libre de Egipto. 430 años estaban en esclavitud. Y a través de Moisés, Dios levanta a un hombre, Moisés. Y Moisés saca al pueblo después de toda una lucha allí con Faraón y con el pueblo y de 10 plagas. ¿Recuerda ahí las plagas? Y como que sí, como que no. Al final Faraón no aguanta, el pueblo no aguanta y dice: déjenlos ir a adorar a su Dios. El pueblo de Israel está en un momento de triunfo. Ha salido después de tantos años. Dicen que salieron 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pueblo grande,
salió bendecido porque las cosas de los egipcios fueron entregadas y salieron armados y empezaron en ese proceso de salida. Diga conmigo o escriba conmigo: proceso. Mira, Dios es un Dios de procesos, no de eventos. Dios es un Dios de procesos, no de eventos. Él te ama tanto y me ama tanto que no nos va a dejar como estamos. Él quiere que nosotros entremos en esa realidad del proceso para ser como Él, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto tiene unas dificultades en medio, tiene un trabajo que hay que desarrollar. Y aquí están todos saliendo. Dios no quería solo un pueblo que engrandeciera a Dios, sino un pueblo que lo conociera, que conociera la naturaleza de nuestro Dios. Durante muchos tiempos fueron esclavos y había un paradigma de esclavitud. Y esto es importante, ¿sabe? Y los procesos nos ayudan a salir de la esclavitud, de ese pensamiento de atrás. A veces recibimos al Señor, pero no se trata solo de recibir al Señor. Si tú estás aquí y has escuchado dentro de los anuncios temas como el seminario, que son este tipo de espacios, son espacios que nos permiten renovar nuestra manera de pensar y poder entonces caminar en esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ellos pasan entonces ese proceso, o inician ese proceso más bien, hacia la tierra prometida. Dios les da una palabra a través de Moisés, habla de una tierra prometida, todos salen, no sabían exactamente un espacio geográfico, pero tenían una palabra de Dios. Esto por favor guárdelo allí, porque en momentos de dificultad tú y yo necesitamos tener claro cuál es la palabra que Dios nos ha entregado. Ellos sabían que Dios había hablado algo. Así como cuando los discípulos estaban sobre la barca pasando al otro lado y viene la tormenta y el Señor estaba allí. ¿Se acuerda que el Señor les dice básicamente: vamos a ir al otro lado? Y para Él fue suficiente. De pronto los discípulos en ese momento no lo capturaron. Y aquí estaba el pueblo de Israel. De pronto sabían que había una tierra prometida, pero era lo único que tenían en ese momento, y de pronto no estaba tan interiorizado a tal punto que cuando empezaron las dificultades el pueblo empezó. Vamos a mirar qué pasó. Dice allí entonces Éxodo 14, 1-4, dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pijahirot. Ahora, ese regresen y acampen, manténgalo allí, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Acamparéis frente a este lugar junto al mar, y el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga, entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Wow, tremendo. O sea que el Señor aquí está dando una instrucción. Dice: Moisés, ya salimos. Qué bueno. Y si usted lee el capítulo 13, resulta que había un camino corto. Y el Señor dice algo tan tremendo. Dice: mire, el camino con los jebuseos, con los feos, todos esos, si yo los atravieso, van a tener que enfrentar cosas. Y muy seguramente, dice, el pueblo se va a arrepentir y se devuelve. Imagínense esto tan tremendo. Mejor vayan alrededor del río Rojo, del Mar Rojo, del Mar Rojo, porque allí vamos a manifestar la gloria de Dios. O sea, voy a manifestar mi gloria. Entonces ellos, en vez de irse por el camino corto, se van por el camino un poco más largo y con más dificultad. Dios tiene planes. A veces los caminos fáciles y cortos no son los que Dios quiere que nosotros atravesemos. Esto es bien interesante, porque a veces, es más, la palabra dice que el camino ancho conduce a la destrucción, pero esos caminos angostos que a veces no son tan fáciles, que traen procesos que de pronto nos están ayudando a crecer, que nos muestran cosas que no queremos ver, a veces son los caminos que Dios ha establecido. Recuerde esto: la promesa continúa. Simplemente como un GPS hubo un redireccionamiento. ¿Se ha visto el GPS? Usted le da la dirección. El Señor ya había dicho tierra prometida. Pero aquí lo clave es tener nosotros al Espíritu Santo de tal manera que nos empiece a guiar hacia dónde o cuál es el camino que Dios quiere que nosotros tomemos.
Y no necesariamente es como el Waze o el Google Maps que nos lleva por el más rápido. A veces no es el más rápido, o el más rápido no es el de Dios. Necesitamos estar muy concentrados y muy conectados con lo que Dios quiere. Y Moisés tenía esa realidad en su corazón. Moisés tenía una relación con Dios. Y Dios le dice, vamos a irnos por este lado. Y empezamos entonces a caminar, no hacia mi comodidad, sino a salir de la zona de confort. ¿Qué estaba haciendo básicamente Dios? Posicionando a Israel. Estaba posicionándolo para un momentum donde la gloria de Dios se iba a manifestar, un momentum que le iba a hablar a todo el mundo. ¿Cómodo? Fácil, de pronto no. Bajo la vista humana era zona de confort. Los estaba llevando a un momento de presión, aparte presión. No era nada fácil, pero era donde Dios necesitaba que estuvieran para poder glorificarse, para poder mostrar su poder, para poder ayudarles al pueblo de Israel a crecer en dependencia de Dios. No sé tú dónde estás, pero esto es un momento que no es fácil. Y en ningún momento, entiéndame, quiero disminuir el momento por el que estás atravesando. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios sigue en control. Y que Dios es el que da la última palabra. A pesar de lo que se esté viendo en ese momento. Aquí tenemos un pueblo de Israel encerrado. Estaba en un callejón sin salida. Imagínense el pueblo de Israel de esta manera: Mar Rojo a su espalda, y al frente egipcios viniendo con caballos, jinetes, y le preguntan al líder y le dicen: no, es que aquí nos quiere tener Dios. ¿Escuchó bien? Oiga, Moisés, ¿está hablando en serio? ¿Para esto nos sacó Dios? ¿Para este momento nos sacó Dios? No. Y ahí es donde empieza la quejabanza. Y entonces ahí usted empieza a entender que los del pueblo de Israel empezaron a decir aquí en el versículo 11: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Mira lo que está diciendo el pueblo: es mejor ser un esclavo en Egipto que no un cadáver en el desierto. ¡Wow! ¿Quién quiere ministerio? Gloria a Dios. ¿Quién quiere ser pastor? Gloria a Dios. No es fácil. Y Moisés sabía que esta era la instrucción de Dios, pero el pueblo no entendía lo que Dios estaba haciendo, porque no era lógico. Yo no sé si usted ha visto o ha escuchado, he tenido la conversación con personas que dicen: no, es que yo me entregué a los pies al Señor, entregué mi vida a Cristo. Oye, me dio peor. Como que hay situaciones que son difíciles. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sabe? Dios lo ama tanto que está purificando su corazón y necesita aún enfrentar y confrontar ciertas circunstancias y situaciones. Repito, no son cómodas. Por eso el desafío de la iglesia no es buscar la comodidad, es hacer la voluntad de Dios, es ser obedientes, a pesar de que no sea lógico, humanamente hablando. No era lógico sacar un pueblo de 430 años de esclavitud para ponerlo en un lugar donde, yo no sé si usted se ha imaginado el tema, porque a veces nos vemos como Moisés. Veámonos hoy como el pueblo: egipcios, carros, batalla, ellos son guerreros, y volteo a mirar atrás y mar. Aquí sí no hay nada que hacer. ¡Wow! ¿Ha estado allí? ¿Ha habido momentos donde que hay momentos de momentos donde no estás viendo una salida? De pronto tienes un diagnóstico y pareciera que Dios no escucha, o que Dios se equivocó, o pareciera que, pero recuerda esto: Dios sigue en control. Dios todavía está allí.
Y dice su palabra en Primera de Corintios que Él no te va a dejar o no va a dejar ser tentado más allá de lo que tú y yo podamos resistir. Porque fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida. Entonces vamos a ver tres cosas rápidamente. Tres cosas que nos van a permitir en estos momentos de incomodidad ir adelante, reconocer la voluntad de Dios y caminar en obediencia para salir al otro lado. Yo estaba ya en un momento difícil. La verdad, peleé con Dios. ¿Sabe? A veces nosotros necesitamos entender que Dios sabe tu corazón y Él no quiere que pongamos máscaras, que seamos con todo el respeto, con la honra que se merece, pero que seamos sinceros. Yo decía a Dios: yo no entiendo. Me trajiste a Venezuela a hacer tu voluntad y me tienes aquí encerrado. Mi hija, mi esposa está, mis hijos y mi esposa están al otro lado. Están sufriendo, no saben qué hacer. Están viviendo una situación que es difícil. Económicamente no sé qué vamos a hacer. Yo estoy aquí al otro lado. Señor, ¿qué es ese humor? Veía hacia atrás, mar, y hacia adelante los egipcios. ¡Wow! Pero cuando somos posicionados por Dios, número uno, necesitamos hacer lo que humanamente no parece lógico. Necesitamos hacer lo que humanamente no parece lógico. Este es el reto. Hay una loca que se llama la loca, que es la mente, y la cabeza va a empezar a trabajar. Y mire, la loca empezó a trabajarme a mí. Le escribí a la Cancillería, le escribí a Migración, le escribí en un chat a Maduro. Me dijo: usted no sabe todo lo que... Yo estaba desesperado, la loca estaba, pero ¿en qué me voy? Y yo miraba los camiones y en qué momento yo salgo allá a ver los que van para la frontera y me meto en una llanta, algo. Ahí me salió el colombiano, recursivo, mejor dicho, yo lo que sea. Tanto es que vi una bicicleta y dije: si me voy en bicicleta. Usted se ríe, para mí en ese momento no fue nada. De la Cancillería me dicen: lo siento, usted se metió en un país donde nosotros no tenemos ninguna relación diplomática. No podemos hacer absolutamente nada. Usted está bajo la regulación de ese país. Cuídese. Y en medio de una pandemia, usted no se imagina los centros médicos, la gente muriéndose alrededor, y por la idea de que no había COVID. Entonces, hablando con los médicos, un médico de la iglesia, un médico que me ayudó en ese momento, me dijo: no, el problema no es que se esté muriendo no por COVID, es que no sabemos si es COVID o no. Pues porque aquí no hay pruebas. Entonces, pues acá es neumonía o es paro cardíaco o es paro, pero pues no. Mucho me decía él: no se enferme, hermano, no se enferme. Gracias por él. Difícil. Pero entonces me tocó intencionalmente desactivar la loca de la casa, porque si yo no la desactivaba, empezaba a hacer cosas en mis fuerzas. Dice: ¿cuáles eran las opciones del pueblo de Israel ahí en medio? 3, así básicas. Una, nadar. Y dije: no, pues la bicicleta, me voy para la frontera en bicicleta. No sé si llegue, una locura, pero nadar. 2, rendirse. ¿Cierto? Ahí llegaron aquí estamos. Otra vez, ¿a dónde es que toca ir? Devolvámonos, tranquilos. 3, pelear. Pues dijeron que salieron armados. Esa era la otra. Ahora, era una locura con pero pues habían las 3. Lógica humana. Aquí no se trata de lo que nosotros pensamos. Aquí se trata de lo que Dios piensa. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero a la manera de Dios. A la manera. Tú estás en una situación,
no dejes que la mente se llene de posibilidades, estadísticas, de lo que dicen aquí, de lo que dice allá. Necesitamos buscar a Dios. ¿Qué Dios dice al respecto? ¿Cuál es su voluntad? Es lo que necesitamos buscar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros operamos no por lo que nosotros pensamos o sentimos, sino por lo que Dios dice, le abrimos la puerta a la sobrenaturalidad. Escúcheme bien, porque a veces queremos que la sobrenaturalidad venga haciendo las cosas naturales. Recuerdo que esto es anticultural. Y le voy a decir algo, para mí no fue fácil. Yo tenía la misma iglesia en contra, yo ya llamaba, no, es que hermano, estamos en esto. ¿Y para qué se fue para allá? Yo sí le dije, es que al único que se le ocurre irse para Venezuela es a usted, en medio de la situación que estamos. Oiga, salí antes regañado yo. No, pues gracias. Estaba como el pueblo, quejándome, el pueblo, mejor dicho, yo estaba ya diciendo, Dios, ¿y por qué? Y bravo, yo me puse bravo con el que me llevó. ¿Usted por qué no nos dejó ir? Mejor dicho, estaba. Pero lo tremendo era que la opción que yo planteaba se cerraba. Cancillería cerrada, migración cerrada, Maduro nunca me contestó. Eso fue, todo se cerraba. Y la cosa se iba poniendo más difícil. Porque lo que les digo, no gasolina, no esto. Hasta que llegó un momento en que le dije, bueno, Señor, ¿aquí qué? No se trata de mí, ¿qué quieres? Ahora en medio de lo que está pasando, Señor, yo reconozco, te pido perdón, reconozco que no es a mi manera y quiero saber para qué me trajiste, porque yo me siento secuestrado. La verdad yo le decía, yo me siento secuestrado por Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Y cuando yo tengo el corazón dispuesto, escriba conmigo, corazón dispuesto, en medio de la dificultad, del dolor, del miedo, del temor, Él empezó a hablar. ¿Te acuerdas de este ministerio? Y allí había un ministerio llamado Vida Visión, que tiene una radio, Vida Visión Radio. Y esa Vida Visión Radio había no fracasado, había cerrado. Y llevaban como 4 meses cerrados. Ministros del evangelio que trabajaban allí, que entendían un llamamiento a ser la voz de esperanza, un faro de esperanza en Venezuela, donde a través de esa radio estaban impartiendo esperanza, palabra, eran la voz de muchos ministerios que a través de esa radio estaban haciendo programas de libertad. Bueno, una cosa tremenda, había cerrado y eran los que nos habían invitado primeramente. Y empezamos a hablar con ellos y empezamos a ver su dolor. Entonces con Jesús Eduardo, que era la persona con la que vivía, pues ya estando aquí, ¿sabe? El Señor nos dice que ¿por qué no ayudamos? Pues empecemos a trabajar con esta gente y empezamos a reunirnos. Y pues mi parte es más la parte organizacional. Y él es un hombre de negocios, entonces él empezó a hablar con ellos y yo empecé a generar una parte de estructura, de capacitación, de desarrollar a las personas. Empezamos a trabajar con ellos, oiga, y empezamos a ver a Dios fluir. Gente de afuera de Estados Unidos se enteraron que nosotros estamos encerrados, y, oiga, y se preocuparon más que por ellos, por Vida Visión, que por nosotros. Entonces dijeron, oiga, ayúdenles, ¿por qué no les enviamos un recurso? Y entonces van a empezar a restaurar esa emisora. Bueno, hagámosle. Y empezamos a hacer el trabajo. Lo tremendo es que Dios empezó a suplir nuestras propias necesidades. Y en un momento estábamos ayudando a colocar una antena. Yo no sabía de radio nada. Entonces, colocando una antena, compramos computadores, compramos bicicletas para los pastores que hacían parte de allí, hicimos mercado para esas familias. O sea, empezó a generarse un canal de bendición increíble, porque estábamos alineándonos a los propósitos de Dios en medio de las circunstancias. ¿Dolía? Claro que dolía, pero ya en este momento se había minimizado el dolor, porque entendía que Dios estaba en medio, que Dios tenía un propósito allí y que Dios nos había llevado. Él ya, recuerda, no se lo olvide, Él ya había dado una palabra, Él ya me había mostrado, necesitábamos estar allí, porque en el sueño fue, necesitas hacer. ¿Iba a ser doloroso? Sí. Yo no sé en la que estás, pero yo creo que Dios aún tiene un propósito allí, y que si seguimos en quejabanza, esto va a crear más dolor y va a dañar a más personas. Pero necesitamos entonces volvernos a la mente de Dios y al propósito de Dios.
Entonces, número uno, ¿cuál era? Hacemos lo que humanamente no parece lógico o lo ilógico. Recuerda que cuando hacemos lo ilógico, cerramos la puerta para el acción, o abrimos más bien la puerta para el accionar sobrenatural de Dios. Y aprendí una cosa, ¿sabe? Es en esos momentos que podemos profundizar en la dependencia única del Señor. Ahí no había nadie, así tuviera un helicóptero, no entraba helicóptero. Necesitaba depender de Dios. 2, comenzamos a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. Fíjese esto tan tremendo, versículo 13 de Éxodo 14. Están confundidos, están encerrados. ¿Quién decía esto? Egipto. ¿Quién era Egipto? El mundo. Esto se llama perspectiva humana. Fíjese esto, el mismo escenario. Recuerde, mar, ejército acercándose, nosotros estamos ahí. Mundo mirando, tan graves. Esos cristianos, mire, es que cristiano, y en medio de esa dificultad, tenaz, ¿no? Y allá yendo a la iglesia cada 8 días, yo no sé para qué le sirve. Si tiene circunstancias y situaciones peores que las de uno, ¿sí? Yo por eso no creo en ese. El mundo hablando. Pero recuerde esto, perspectiva humana. Y aquí hay dos perspectivas, la humana y la perspectiva de Dios. Puedes ver desde esas dos perspectivas. En este caso, o una es prisión, o dos, si estás escribiendo, o dos, esta misma circunstancia es una plataforma. Lo que tú estás viviendo, lo puedes ver desde la perspectiva humana como prisión, se acabó esto, o dos, puedes verlo como una plataforma de Dios para un siguiente nivel. Mira lo que viviste. No fue fácil. Hubo miedo, hubo temor, pero no eres la misma o el mismo ahora. Tiene una realidad mayor de Dios. Tienes una perspectiva que te llevó y te elevó a un nivel diferente. Alguien lo decía, un predicador lo decía de esta manera: que Dios nos lleva de gloria en gloria. No es de gloria en gloria en gloria, sino es de gloria en gloria en gloria en gloria en gloria. Y otro predicador lo decía de esta manera: ir de un nivel a otro en Dios es como pasar una puerta, pero cerrada y por la cerradura y de reversa. O sea, porque en medio de esas circunstancias, te voy a decir algo, cosas caen. Cosas que no nos sirven para el siguiente nivel empiezan a caer a través aún de la situación incómoda. No vas a ser el mismo o la misma después de la circunstancia. Entonces lo segundo es básicamente eso. Comenzamos a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. O una prisión o una plataforma. ¿Quiénes ven prisión y quiénes ven plataforma? Eso depende de en dónde está puesto nuestros ojos. Lo que vimos hace 8 días. Necesitamos poner los ojos en lo eterno. Pero fíjese, Éxodo 14:4 dice: y yo endureceré el rostro del faraón para que lo siga, y seré glorificado en faraón. O sea que la perspectiva de Dios va mucho más allá de lo que nosotros vemos en lo natural. La perspectiva de Dios va a hacer que Él sea glorificado en medio de tu situación. Que cuando estemos al otro lado, Egipto, el mundo, pueda reconocer los hechos, los milagros de Dios a través de tu vida. Él nunca dijo que no ibas a estar en momentos difíciles, pero Él dijo que iba a estar contigo. Y la situación, sabemos qué va a pasar. Aún, lo voy a decir, aún ni la muerte nos retiene. Me encanta Pablo. Bueno, ¿dónde está muerte tu aguijón? Para mí morir es ganancia. Perspectiva de Dios. Tú tienes la vida eterna. Tú y yo tenemos la vida eterna. Aún si pasara, ganamos. Aún si pasara, ganamos. La muerte fue vencida. El Señor venció la muerte. No sé cuál es la situación, pero te voy a decir algo: conocemos el final. Conocemos el final de la historia. Yo no sé si tú alguna vez has visto un partido en diferido, un partido de fútbol en diferido, que tú ya sabes cuál es el marcador y tú ya sabes que tu equipo ganó. Millonarios, el que siempre gana. Entonces tú sabes que aquí hay un... ¿Qué pasó? Algo. Escribe allí: Millonarios, el que es campeón. Bueno, muy bien. A pesar de que tú veas que el equipo contrario mete el gol,
a pesar de que la circunstancia mete el gol, tú sabes y reconoces en el corazón, porque sabes qué va a pasar. Metió el gol, tú tranquilo, Santa Fecito, ahí siga jugando, que yo sé cuál es el resultado. Pasa lo mismo en la realidad de la vida. Puede el diablo hacer lo que quiera, pero nosotros sabemos cuál es el final, y nosotros sabemos quién es nuestro Dios, y nosotros sabemos que somos más que vencedores en Él, y no importa la circunstancia que estás atravesando, Dios ya lo hizo y somos vencedores. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos nosotros, poner nuestros ojos. Esto es mirar las cosas que son eternas, no las temporales. Y le estoy diciendo que no se siente bien, pero aquí no se trata de sentir. Muy bien, ya voy cerrando. Dios empezó a glorificarse en medio de Venezuela. Personas empezaron a apoyar. Tuve una conversación con uno de los pastores que me afirmó. Me dijo: Vladimir, ¿sabe? Antes de que ustedes llegaran, 2 días antes de que empezáramos este trabajo con la emisora y el ministerio, yo ya había renunciado al ministerio. Ya tengo aquí un trabajo, mire, aquí tenía el contrato, me iban a pagar esto, me iban a pagar lo otro. Yo ya había abortado porque yo no veía a Dios. Ustedes fueron la respuesta a la oración de muchos. Y decía: ¿sabe? Dios tiene su humor, decía. Yo, ¿por qué? Dijo: porque lo hizo en el momento más crítico que estamos pasando como sociedad. Además que estamos mal, vino una pandemia. Y Dios se glorificó en medio de las circunstancias más difíciles que estamos viviendo. Y Él, con su corazón agradecido y quebrantado, lleno de lágrimas, dijo: gracias. No aborté en el ministerio, Dios me ha llamado y yo voy a seguir aquí firme, porque sé, ustedes son la muestra de que Dios existe, de que Dios es real. Y yo decía: wow, esto pagó todo el viaje. Esto fue, y no fue uno de los múltiples pastores. En este momento la emisora funciona y está haciendo lo que necesita estar haciendo, lo que ha sido llamado a hacer. Y por último, cuando somos posicionados por Dios, entendemos el propósito de Dios, porque la revelación del propósito requiere un posicionamiento. Nunca entenderemos el propósito de Dios si no estamos posicionados donde Dios nos puso, donde Dios nos estableció, donde, repito, muchas veces no es tan fácil o de pronto no es tan cómodo. El propósito de Dios es revelado en la medida en que tomamos el paso de posicionarnos donde Él quiere. Fíjense esto tremendo, porque en versículo 4 podemos ver el propósito, que no es solamente que Dios sea glorificado, sino también que Dios sea conocido. El versículo 4 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios es glorificado, está hablando de milagros, de señales, de prodigios, pero cuando está hablando de ser conocido, está hablando de su esencia, de su realidad, de su grandeza, de esa gloria manifiesta. ¿Sabe? Entiendo que en momentos de dificultad Dios revela una característica de su gloria. O sea, en otras palabras, yo le puedo a usted hablar de una certeza de Dios sanador por las circunstancias que vivimos junto con mi esposa y nuestros hijos. A mí ya no me van a hacer cambiar de opinión, y si quieren hacerme cambiar de opinión, llegaron tarde, porque en medio de esas circunstancias yo me encontré cara a cara con mi Dios, el sanador. Yo conocí a mi Dios proveedor. No fue en los momentos donde había abundancia, fue en los momentos de escasez, donde creímos por un servicio público, donde estuvimos creyendo por un mercado porque no teníamos qué hacer en esa tarde, donde no había para el arriendo, pero allí fue donde Dios se manifestó como Dios, y nadie me va a robar esa realidad. Lo conozco, la esencia, como Dios restaurador, cuando Dios nos restauró a través del ministerio de las personas, nuestro matrimonio. A mí no me van a poder cambiar esa realidad. Y nosotros estamos en un momento muy complejo, y les puedo decir, Dios lo puede hacer. No importa el momento que estés viviendo, aún con tu familia, con tu esposa o esposo, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer si nosotros tomamos su perspectiva, empezamos a hacer lo ilógico y descubrimos el propósito en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Salgamos de la quejabanza, abracemos la realidad de Dios, no le preguntemos por qué, sino para qué.
qué es lo que tienes aquí y dejemos que Dios se glorifique. El pueblo se queja, nosotros entendemos que somos el pueblo de Dios, que definitivamente seguimos siendo humanos, nos duelen las cosas, pero hoy es un momento para tomar una decisión y de vencer el desafío de la comodidad. No más comodidad. No rechacemos la incomodidad. Estemos más bien muy presentes y muy conectados con la posición que Dios quiere colocar a nosotros. Y puede ser que sea ilógico, puede ser que de pronto no sea cómodo, pero Dios sigue en control. Dios está posicionando a su iglesia, y esta iglesia y la iglesia de Cristo en este año y en este tiempo está siendo posicionada. De pronto no ha sido fácil, no nos podemos reunir, no nos podemos encontrar de la misma manera, estamos siendo posicionados, pero entonces necesitamos entender cuál es el propósito y cómo podemos hacerlo a la manera de Dios. Entonces la invitación es a que en esta mañana ya te puedas colocar de pie allí donde estás, en tu casa o aquí en el auditorio, y quiero que por favor podamos orar allí juntos y podamos entregar aún las circunstancias o situaciones que estamos nosotros viviendo el día de hoy. La invitación es: vamos a confiar en Él. Dios lo hizo, y si usted conoce el final de la historia, Dios abre el mar de manera sobrenatural. Dios abrió el mar para nosotros desde Venezuela de manera sobrenatural. En otra ocasión podremos hablar de cómo llegamos, que eso es otra historia, pero en realidad fue Dios abriendo el mar, fue sobrenaturalmente. Pero le voy a decir algo: todo se abrió cuando cumplimos la misión, cuando logramos hacer lo que Dios nos había mandado a hacer. Empezaron a abrirse las puertas, no antes. Y yo creo con todo el corazón que muchas veces podemos perpetuar circunstancias nosotros mismos, o alargarlas, no perpetuarlas, alargarlas nosotros mismos, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. Entonces, no por qué, sino para qué a mí. Cierra tus ojos allí, si quieres levantar tus manos. Pronto hay personas cansadas en circunstancias. Repito, yo no estoy disminuyendo tu cansancio, tu dolor, pero te estoy diciendo que el Señor está contigo. Te estoy diciendo hoy que al Señor no se le ha salido del control tu circunstancia y tu situación. No se ha salido del control de tus finanzas, de tu presupuesto, de tu emprendimiento, de tu empresa. No se le ha salido del control de tu salud. Él sigue siendo Dios. Él está contigo. Pero también Él, aún en medio de circunstancias que Él permite, no trae, Él permite cosas, nos ayuda a que Él pueda ser glorificado y a que podamos conocerle de manera profunda en otra esencia. Dile: Señor Dios, posicióname donde quieras para que seas glorificado, para que seas conocido. Entiendo que no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Entiendo que va mucho más allá de mi existencia, se trata de tus planes. Señor, posiciónanos como tu iglesia, en donde quieras, de pronto en lugares donde no sean cómodos. Tú nos has llamado para este tiempo, aún para este momento de pandemia. Nos entregamos totalmente a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres santo. Declaramos que tú puedes movernos donde sea. Te damos la libertad. Y nosotros nos comprometemos a seguir tu palabra. Nosotros nos comprometemos a ser obedientes, Señor. No a buscar nuestra comodidad, no a buscar nuestra zona de confort, sino a buscar nuestro crecimiento, a buscar tus planes. No queremos que bendigan nuestros planes, sino queremos conectarnos con tus planes, que son mayores a los nuestros. Renunciamos a mi plan, o renuncio a mi plan, renuncio a mi forma de hacer las cosas. Y queremos hoy conocer, en medio de lo que estamos viviendo, qué es lo que quieres que hagamos. Revélanoslo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.